Y quiero hablar un poquito hoy de José. José, un padre escogido por Dios, porque muy poco se menciona a José. Muy poco. Un capítulo. Se menciona a José y no se habla mucho de qué aconteció con José, el padre terrenal de Jesús. Pero primero queremos leer Proverbios 27, que es un versículo, ¿verdad? Muy al tono con lo que queremos hablar hoy. Proverbios 27, lo puede ir buscando ahí y guardándolo. Y después vamos a estar en Mateo capítulo 1. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. En la reina, en la versión, en la nueva traducción viviente, en esa versión dice de esta manera: los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Mire qué bonito, me gustó esa versión. Dice: los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Los pasos de quién? Del hombre justo. Quiere decir, de entrada, lo que nos quiere decir es que aquí hay un ejemplo que un hijo bendecido va a seguir. Y el ejemplo es de un hombre justo. Los justos caminan con integridad. Justo e íntegro. Un ejemplo dado que los hijos van a seguir. Y porque van a seguir ese buen ejemplo, van a ser bendecidos. Y todos nosotros queremos que los nuestros sigan hacia adelante y logren grandes cosas. Todo padre quiere que los hijos logren grandes cosas. Y más que nada en el Señor. Porque el que comienza con el pie derecho termina bien. Un niño comienza con el pie derecho, hermano, todas las cosas obran para bien. Y aun cuando se cometan errores, Dios va a estar ahí protegiendo, cuidando. ¿Por qué? Porque sabe cómo regresar al camino. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Él supo cómo regresar. Él supo por dónde regresar. Él supo a quién regresar. Porque se le instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, se acordará. Regresa, sabe dónde regresar. Mire la importancia que cuando se está hablando, ¿verdad? Del término padre, del ser ejemplo. Ese ejemplo que hoy uno le da, que quizás no es muy aceptado por X o Y razón. En el futuro ese ejemplo se va a seguir. En el futuro ese ejemplo se va a aceptar. En el futuro eso va a dar ¿qué? Fruto. ¿Cuántos dicen amén? No se va a quedar ahí, hermano. Ahora, ninguno de nosotros, ¿cuántos de nosotros escogimos el padre que nos tocó? Ninguno. Nadie escogió el padre que nos tocó. Bienaventurado es el que tuvo un ejemplo de amor, de responsabilidad, integridad, de cómo ser padre y sacerdote del hogar. Y ese ejemplo es el que se traspasa a los hijos, ¿cierto o no? Y es el que tuvo esa dicha de tener ese ejemplo en la casa, pues gloria a Dios. Otros no recibieron, ¿verdad? No tuvieron esa dicha, esa bendición, y su ejemplo también fue traspasado a los hijos, el mal ejemplo, ¿cierto o no? Pero bienaventurado es el hombre que se encontró con Jesucristo y nos hizo nuevas criaturas, dándonos una nueva identidad. Ve que yo quise decir con esto, hermano. Lo que quiero decir, que aun cuando fuimos criados con un mal ejemplo, al encontrarnos con Jesucristo, ¿qué ha pasado? Nos dio una nueva identidad.
Aleluya. Y ejemplo para poder llevar a cabo una de las responsabilidades y deberes más grandes, que es el de ser padre. Pues por eso es que algunas veces, hermanos, decían, no, porque mi papá fue así, yo algunas veces soy así. Es que somos nuevas criaturas. Si uno reconoce que aquello está mal, no podemos imitarlo más, porque tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, nos fortalece y podemos hacer las cosas correctamente. Nos sacudimos de eso y decir, no, yo no voy a hacer así, no voy a hacer así. Quizás tenga mis luchas, tenga ¿verdad? Mis batallas, pero el Señor está observando que no quiero ser así. Él lo está mirando, Él está mirando, observándonos. Mira, Él está luchando y nos ayuda, hermano, nos ayuda. Interesante por demás. Es tan importante el rol de un padre, de un hombre como padre, que Dios Padre escogió a aquel que sería el Padre terrenal de su Hijo Jesucristo. Imagínense si el rol de padre es importante, que el Dios Padre escogió a un padre como José para ser el Padre de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo. Escogió a una María y escogió a un José. Imagínense si era importante, si no hubiese dicho, bueno, que naciera donde fuese, con el padre que fuese, bajo las circunstancias que fuese, pero no, es importante y eso nos deja a nosotros saber que Dios pone y tiene en alta estima el liderato de un padre, el sacerdocio del hombre en el hogar. Es claro, el sacerdocio del hombre en el hogar. Dios lo dispuso así, por ende hay que abrazarlo, porque si Dios nos dio eso, no nos puso como decir somos los jefes, no, somos los líderes, dando el ejemplo de Dios, dando el ejemplo de José. Porque casi nunca se habla de José cuando se habla el Día del Padre. Eso es raro. Yo francamente no he escuchado, si me recuerdo, predicaciones de José, el Padre terrenal, ¿verdad? De Jesucristo. Eso no se toca porque se habla tan poco, porque no se analiza cómo el Señor nos dejó saber quién era José. ¿Quién fue el Padre terrenal que Dios escogió para su Hijo, verdad? No nos hemos preguntado eso. ¿Quién fue realmente como persona? ¿Quién fue este individuo que se llama, la palabra le llama José? La Biblia, fíjense, ofrece pocas palabras directas sobre José, pero sus acciones configuran el retrato de un hombre como justo. Los pocos versículos que la Biblia nos da nos muestra que él era un hombre que justo, obediente, protector del linaje real. Nos da unas características de este individuo que fue escogido para ser ejemplo, el esposo de María, José. Un dato único de su presencia en la Escritura es que no se registra, hermano, no se registra ni una sola palabra hablada por José. La Biblia no registra una sola palabra que él haya dicho. Pero su personalidad se describe exclusivamente a través de sus decisiones y virtudes. Porque a la larga, lo que nos define a nosotros son nuestras decisiones, nuestras virtudes, la manera que operamos, que hacemos las cosas, la manera, hermano, que nos hemos decidido por Dios. Eso es lo que hace la diferencia. La manera que educamos a nuestros hijos, de cómo somos como esposos, como individuos. Pero fíjese, el perfil de José, según los textos bíblicos, se define a través de las siguientes características fundamentales. Era un hombre justo y compasivo. ¿Dónde dice eso? Ahorita le dije que buscara Mateo capítulo 1, ¿verdad? Porque el capítulo 1, versículo 19, la Biblia se encarga de decir, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Porque este hombre está tan comprometido para casarse y se encuentra que María está encinta.
En un tiempo como ese, él tenía que tomar una decisión y muestra que el hombre era justo y era compasivo. ¿Por qué? Porque si él llegaba a delatar a María frente del pueblo, ella iba a ser apedreada. ¿Están conmigo, amado? Ella iba a ser apedrearla. Ella iba a morir por lapidación, que es cuando se le lanzan rocas a una persona hasta la muerte. Y él decidió no hacer eso. José nota y denota la nobleza de este hombre y compasión para no infamar a María, porque él decidió dejarla secretamente antes de que el ángel le aclarara a él la situación en un sueño. Antes de que el ángel le hablara a él, se nota que él era un hombre justo, compasivo, misericordioso, porque él dijo, no le voy a hacer esto a esta mujer porque no voy a hacer esto, la van a matar. ¿Me comprende? Y antes de que el ángel se le apareciera, ya él había decidido no infamarla, no difamarla, no hablar de ella, no delatar estas cosas. Lo que había pasado. Imagínense llegar a aquellos hombres tan religiosos y decir, mira, ya está encinta y no es mío. Eso era automáticamente, ¿se acuerdan la mujer que la cogieron en adulterio? La querían apedrear. Eso era lo que dictaba la ley. Él no quiso hacer eso. Un hombre verdaderamente misericordioso, compasivo. Ahora, Josué fue un hombre absolutamente obediente, sensible a la voz de Dios. Y mire lo que le voy a decir, aquí es que se va a gozar. Dios le habló a José 4 veces a través de sueños. 4 veces. Cuando usted quiera saber cómo Dios habla, cómo Dios habla a través de sueños, usted estudia estas cosas, porque esto se dejó a nosotros para como guía. Mire, Mateo 1:20, que está ahí mismo, este es el primer sueño. Y nos va a estar hablando cómo José reaccionó a estos sueños, la sumisión a los mandatos divinos. Él fue inmediato y sin cuestionamiento. Y en cada ocasión él actuaba al despertar, y vamos a verlo en estos versículos. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció como en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, del linaje de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora mire esto, pues estamos hablando del tema de José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice? Y recibió a su mujer. Esto era un hombre de fe, hermano. Esto es un hombre absolutamente obediente a la voz de Dios. Fíjese que él no se detuvo, él no cuestionó, él simplemente lo tomó y dice que despertando José del sueño. Yo me imagino, porque hermano, yo no sé usted, pero cuando yo he soñado que Dios me habla, es un sueño claro, preciso, y aún me siento en paz, entiendo, aunque sea fuerte, aunque sea de algo, pero lo entiendo, no hay frustración en mí, no hay duda, o sea, yo sé lo que se me está diciendo, porque cuando Dios habla, ¿cómo? Claro.
Este hombre entendió claramente. Estamos estudiando, hermano, estamos aprendiendo. Eso es lo que la Biblia dice, el segundo sueño. Vamos a ver cómo es que el Señor habla. En Mateo 2:13, ahí según estamos ahí seguiditos. ¿Se acuerdan que vinieron los magos? Herodes pues se puso, tenía temor de perder, ¿verdad? El reinado o el reino. Vienen estos hombres de Oriente y le dicen, mira, estamos buscando un rey. No sabía quién era el rey. Más o menos dedujo, ¿verdad?, el tiempo. Y dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, nuevamente en sueños. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Voy de nuevo, levántate, toma al niño. Mire qué explícito es Dios cuando habla. Qué claro Dios habla. Levántate, muévete, toma al niño y a su madre. ¿A quién le está hablando, hermano? Al hombre de la casa. Le está diciendo a ese sacerdote. Cuando usted se posiciona en un lugar donde Dios le puede hablar, Dios le va a hablar a usted. ¿Escuchó eso? Cuando usted se posiciona en un lugar de sacerdocio en el hogar, Dios le va a hablar a usted. Entonces uno se posiciona como sacerdote del hogar y la mujer como ayuda idónea. El sacerdote hoy día algunas veces está lo inverso. El sacerdote es la mujer y la ayuda idónea es el hombre. Eso está pasando mucho. Pero mire, la palabra al hombre, Dios al hombre le da una responsabilidad de ser sacerdote del hogar. Y le dice, levántate, él es el protector, el que protege. Le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga por qué. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Le está avisando, le está dando las instrucciones, le está diciendo el por qué, le está diciendo dónde vaya, le está dando unas instrucciones completas, hermano. Completas, le está dando unas instrucciones completas. En esa oración hay unas instrucciones completas. Y dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. De noche, como mire, para que nadie los viera, para dónde iban, de noche, para que nadie los viera salir. Y se fue ¿a dónde? A Egipto. Ese fue el segundo sueño. Inmediatamente, ve, mire lo que dice. Y despertando, le dijo, María, coge todito, vamos a ponerlo en este animalito, este burrito, y vamos por ahí. Vámonos, que ahora mismo el Señor me acaba de hablar y me acaba de decir esto. Hermanos, ¿cuántos desean esa comunicación con Dios? ¿Cuántos desean que Dios les hable? Y estar seguro que es Dios, no tener dudas, andando con dudas. Algunas veces repetimos dudas. ¿No se han dado cuenta que algunas veces nos sucede algo, sentimos que Dios nos está hablando, pero lo decimos como, preguntamos como con dudas? El Señor no quiere que andemos con dudas, quiere que seamos claros, despertando. Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aleluya. Mire cómo opera realmente el Espíritu de Dios. Esto es Espíritu Santo, esto es poder de Dios. Tercer sueño, si fuera poco, mire, tercer sueño. Mateo 2:19 dice, pero después de muerto, he aquí un ángel, Herodes, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Dónde? En Egipto. O sea, se fueron para Egipto y en Egipto, allá estaba el Señor con él y allá le habló.
Estos detalles son importantes. Dios nos habla a nosotros en todo lugar, hermano. Donde quiera que usted esté, ahí le puede hablar Dios. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mire qué mensaje. Le está diciendo, levántate, hermano, y vamos a seguir leyendo. Ese es el tercer sueño. Tercer sueño. Ahora, en ese versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Ese es José. Cuando José oyó que el hijo de Herodes era el que estaba reinando, tuvo temor, dijo, pero él tiene que saber lo del rey, que aquellos hombres dijeron que buscaban un rey y quizás quieran matarlo, Pero avisado por revelación nuevamente, ¿dónde? En sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se le llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habrían de ser llamados nazarenos. O sea, este hombre, lo que quiere decirnos estos versículos, hermanos, es que esto es un hombre sumamente, ¿qué? Obediente, sensible a la voz de Dios. Una persona que cree, cuando uno cree que Dios habla, uno va a poder escuchar, pero si uno se niega a creer que Dios no habla, pues uno no va a poder escuchar a Dios porque ya uno se cerró. Pero esto es un hombre abierto, sensible a la voz de Dios, espiritual, es un hombre espiritual. Era una persona, usted sabe lo que es ser espiritual, no es saber la Biblia, no es ser espiritual, es buscar a Dios, buscar del Espíritu Santo. Ser espiritual, hermano, es buscar esa voz que nos dirige. Ser espiritual es ser dirigido por el Espíritu Santo. Es querer ser hijo de Dios. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es ser obediente, como José era. Eso es ser espiritual. Cuando una persona, usted quiere ver una persona espiritual, va a ver una persona obediente. No los dones no son. Hay personas que dicen, no, porque tiene un don, no, eso no es ser espiritual. Ser espiritual es obediencia. Hay gente que tiene don y son más desobedientes que nada. Es increíble. Eso sería otra clase, otra predicación, otra explicación, porque todo eso está escrito en la Biblia. Pero ser espiritual conlleva ser obediente, buscar la voz de Dios, desear ser guiado por el Espíritu Santo, desear entender la palabra, desear y aceptar que la palabra es la voz de Dios. No desviarse, eso es ser espiritual. Hoy día lo que pasa es que mucho se ha enseñado a través de ejemplos, tanto como de discurso, predicación, enseñanza, que ser espiritual, hermano, es el trabajo, o sea, el ser maestro, ser esto, no, hermano, esa es la labor que nosotros tenemos, que el Señor repartió todos esos dones y esos talentos, esos ministerios los repartió. Pero cuando se habla de una persona espiritual, una persona que tiene relación íntima con Dios, que saca tiempo para Dios, conoce a Dios no basándose en mis requisitos, en mis necesidades, sino en lo que Dios desea de mí. Porque entonces pues le ponemos al Señor pautas. Inconscientemente le ponemos pautas. No, pero en esto sí, en esto no. Pero no lo decimos, no lo verbalizamos. ¿Me comprende? No, se actúa y muchas veces hasta la gente no se da cuenta que ya no tiene una relación con Dios, sino que ya la relación que tiene con Dios es impuesta basado en sus propios deseos. No es lo que Dios desea de nosotros. Entonces decíamos, no, porque Dios me permite esto. Sí, pero Dios te dijo eso, te permitió, te dijo, te autorizó eso. Son dos cosas diferentes. Este hombre era un hombre dispuesto a escuchar la voz de Dios. Vamos para Egipto, vamos a movernos. Estás en peligro. Quería proteger al niño. Era un protector.
Él venía del linaje de David, hermano. Él era un trabajador humilde. Mateo 13:55. En Mateo capítulo 13, versículo 55. Qué lindo es Dios. Un trabajador humilde, un carpintero, un obrero. Porque para los que no saben, pues la palabra original en griego utilizada en ese texto era tectón, que describe a un artesano, un constructor, un obrero, que trabajaba principalmente con madera, pero también con piedra y hierro. No solamente el carpintero que se conoce hoy de madera. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo identificaron, hermano. Y el entorno de Jesús era que él era el hijo del carpintero. No era el hijo de un rico ni nada de esto, una persona, no. Él se crió con el amor de Dios. El Señor, nuestro Dios le suplió, pero con un hombre responsable. Se denota que era un hombre responsable. Tanto así que él decidió aceptar a esa mujer en esa condición. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? ¿Cuántos creeríamos que el Espíritu Santo le hizo un hijo a ella? ¿Cuántos creeríamos una cosa como esa? Cuando el Señor le dijo, sal de aquí que el niño está en peligro, salió sin titubear, sin tener dudas. Regresa cuando el Señor le dice que regrese y él nuevamente se levanta. Después de haber estado allá, coge sus cositas y regresa por ese camino de piedra y tierra. Mira, hermano, yo me estoy gozando porque hay siervos de Dios que se están levantando a predicar todo el evangelio y están desnudando todo aquello que decía que era un hombre cristiano. Dios está levantando sacerdotes. Todo aquello que se nos impuso y que nos ¿verdad? Como que nos enseñamos. Esto es lo que es ser un hombre cristiano. El Señor está diciendo, no, eso es una de las cosas de ser un hombre cristiano. La palabra, hermano, está escrita. José fue un hombre piadoso, un hombre cumplidor de la ley. Y aquí es donde nos vamos a gozar, en Lucas 2:41. Esos versículos nos dicen a nosotros y nos hablan del detalle espiritual de cómo era José espiritual, el hombre espiritual que era José. Porque hasta ahora nos dio ejemplo de valor, compasión, amor, misericordia. Pero ¿cómo era la relación de José con el Padre Celestial? ¿Qué era lo que Jesucristo observaba en José? ¿Cómo veía Jesús a su padre José? Pues mire, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando la palabra se encarga de decir que iban sus padres todos los años, es que había una costumbre de celebrar todas esas fiestas religiosamente, hermano, sin fallarlas, quiero decir. Porque dice todos los años. Cuando dice todos los años, nos está dando ese detalle de que él levantaba a su familia, cogía sus cojitas y tenían que caminar ese tramo, que era largo y peligros y muchas personas alrededor. Todo el mundo iba encaminado para allá a celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Pues al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Muchas veces se utiliza este versículo para decir que fueron irresponsables y todas estas cosas, pero el punto que yo quiero traer es que todos los años, religiosamente, puntualmente, tomaba toda su familia y cogía el paso para ir a celebrar la fiesta de las Pascuas.
Dios necesitaba, hermano, un hombre que diera ese ejemplo de fidelidad. Dios necesitaba un hombre con compromiso, fiel, dedicado, con valor. Un hombre que es el que se levanta y dice, vamos, todo el mundo. ¿Cuántas horas hay en la semana? Le vamos a dar 1 hora y media al Señor. De tantas decenas de horas que hay al día 24, hermano. Vamos a darle 1 hora y media de una semana. Vamos a darle esa fiesta al año. Todo el mundo. Los hijos, más hermanos, imitan el comportamiento del padre. Especialmente los varoncitos miran al papá. ¿Qué poco papi lo hacía? Pues papi los domingos venía, vamos para la iglesia. ¿Cómo papi lo hacía? Papi era así. Papi era un hombre con compromiso, un hombre delicado, un hombre de dedicación, un hombre con temor de Dios. Papi es así. Papi o era así. Y uno lo ve a través del comportamiento, especialmente cuando se hablan de los varones que en nuestras tierras están sufriendo tanto. El varón, el hombre, joven, están siendo asesinados, eliminados, hermano, en vicios, en contiendas. Hoy día, hermano, están habiendo unas cosas terribles que se vean a través de las redes y las noticias. Cómo la juventud está desperdiciando el tiempo. Más que nunca se necesita un buen ejemplo de un padre que cuando ese niño tenga a sus hijos diga, imita a su padre y diga, ¿para dónde vamos? Bueno, lo único que yo sé es que hoy es día del Señor. Hoy es día del Señor. Porque los hijos, créalo, hermano, que no podemos escapar de eso. Lo que nosotros, te lo digo, lo que nosotros hagamos antes de que ellos salgan de la casa es lo que ellos, es la base que el fundamento que se le dio. Me da mucha pena algunas veces, hermano, a través de los años que uno tiene que dar, pues, consejería, hablar con personas, hermano, y cuando uno mira, uno dice, pero es que es difícil, tenemos que romper ese fundamento. El fundamento no soporta unas columnas. El fundamento no soporta las presiones del mundo. El fundamento no soporta la persecución hacia el cristiano. El fundamento que se le puso es un fundamento muy frágil. Y ya cuando los hijos crecen, dicen, no, ya yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber de Dios. Uno dice, pero ¿por qué? Pues no se le dio el fundamento, porque no se le enseñó, no se le enseñó esa carrera. No se le mostró ese lado. ¿Dónde regresar? Cuando el hombre peca, hay que enseñarle, hermano, dónde regresar, como el hijo pródigo. Él sabía dónde regresar. Si pasara algo en el mundo y tiene que irse, hay personas que van de estado a estado hasta otros países a trabajar. Cuando ese joven sale de la casa, hermano, lo que le espera en el mundo es que el mundo le muestre todo le está mostrando algo nuevo, algo increíble, algo fascinante, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de camino le espera la muerte, hermano. Es camino de muerte. Cuando el hijo pródigo se fue, ese hijo pródigo, y cuando se encontró que había malgastado todo, estaba deseando comer algarrobas, hermano. Estaba deseando la comida de cerdo. No tenía no tenía ni dónde dormir, dónde pasarla. Lo observaban y lo despreciaban. Él supo dónde regresar, porque el padre había enseñado que en su casa iba a estar mejor. Y eso ese es nuestro deber, que cuando Dios no lo quiera, uno de los nuestros, pues por cosas y detalles que la vida pueda traer, cometa un error, una falta, una decisión, o se case con la persona incorrecta, o pase algo, hermano, de momento, ¿verdad? Esas tragedias que pasan que uno no las desea, de momento puedan decirnos, espérate un momento, yo sé que yo puedo regresar para la casa de mi papá. El ejemplo, hermano, es sumamente necesario.
Cuando yo leemos estos versículos, no se menciona mucho de José, pero nos deja saber que era un hombre de Dios. Él trabajó como sacerdote del hogar. El trabajo, hermano, como sacerdote del hogar hoy es más necesario que nunca, puesto que el mundo necesita ver cómo se hace para así imitarnos a nosotros. Si el mundo no puede ver cómo lo hacemos, si nada más, mira, algunas veces el mundo cristiano está bien, la verdad que no hay disciplina, hermano, porque el mundo está observándonos a nosotros y hay que enseñar a que nosotros tenemos que dar ese ejemplo allá afuera para que nos estén observando cómo está tu familia. No de palabra, no una palabra de 2 o 3 minutos, sino que yo deseo lo que tú tienes. Que la gente diga, yo deseo el matrimonio que tú tienes. Yo deseo todo es como tú llevas tu vida, yo la deseo, porque la vida no me está yendo bien. Las cosas no me están yendo bien. Mucha gente está diciendo allá afuera, mi vida no me está yendo bien, no me estoy sintiendo muy feliz, no me están yendo las cosas bien. Y la gente lo que necesita, más que una palabra, hermano, es que esa palabra vaya acompañada de ejemplo. Hay ministerios que no se sabe quién es el sacerdote, habiendo sacerdote. Y ya se ha normalizado eso y no importa, pues alguien lo tiene que hacer. No, mire, el hombre ha sido llamado como sacerdote de ese hogar y si la mujer es la que toma el sacerdocio es por la ausencia de sacerdote, porque ella dice, alguien tiene que tomar las riendas. No se puede quedar la iglesia sin pastorear, no se puede quedar los hijos sin ser educados, no se puede, alguien tiene que hacerlo, pues la mujer se levanta y comienza a hacerlo. Y hoy día en las redes se está criticando mucho eso, pero los otros días yo estaba meditando sobre eso y yo decía, wow, por cierto que sea, el asunto es que si se encierra una persona entre la espada y la pared, la persona tiene que tomar una decisión y decir, pero espérate, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero quien está llamado es el sacerdote, hermano. La palabra no se equivoca. Si el hombre la quiere cambiar ahora porque han cambiado los tiempos, yo le invito a mirar qué está pasando en el mundo, porque eso no está dando resultados. Es irónico cómo hoy el hombre espera un mundo lleno de paz, ordenado, educado, pero educando a los hijos lejos de Dios. Educan a los hijos lejos de Dios y por qué una vez se critica, ¿verdad? Tanta crítica que hay hacia la juventud y hacia las mismas jóvenes adultos y hacia los hombres, pero son generaciones que se olvidaron de Dios. Padres ausentes, presentes pero ausentes. Nosotros como iglesia, hermano, como hombres de Dios, tenemos que continuar dando el ejemplo para que otros puedan imitarnos. Va a ser fuerte porque hermano, la cantidad de personas que se está perdiendo es mucha. Y cuando uno se mira a uno dice, bueno, es que Dios, le tengo noticias, es que Dios le dio una asignación a usted y a mí. Y es de dar el ejemplo a quien observe, a quien Dios le ponga a mirarnos. Pues mire, va a haber un hombre de Dios. No podemos preocuparnos por el mundo entero, sino por el lugar donde estamos. Aleluya, gloria a Dios. Hoy el mundo necesita ver cómo se hace, hermano. José fue ejemplo. Él guió espiritualmente a su hogar según las estrictas costumbres de la ley judía. Él los guió. Y como le digo al principio, tuvo más hermanos, Jesucristo. Y termino diciendo esto, José fue un hombre que le hizo la asignación a Dios. La asignación que Dios le dio, él la cumplió. Si el Señor nos ha permitido a nosotros de alguna manera como hombres y como padres, de cualquier manera, haber nacido, conocer a Jesucristo,
y delegado la responsabilidad que nos toca como líderes, es una bendición, no debe ser una carga, es un privilegio y hay que aceptarlo de esa manera.